Buenos días, muchísimas gracias a todos y a todas los que os habéis conectado a esta webinar organizada por el bufete de abogados Zaunero Sánchez y donde contamos para impartir la misma con un jurista que todos conocemos, que todos conocéis, el catedrático de Derecho Civil, don Javier Orduña, y ex magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, para comentar, para analizar un tema que desgraciadamente, y pongo la palabra desgraciadamente, ha generado un mosaico jurisprudencial como consecuencia de dos sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo. La primera, la de 25 de noviembre de 2015, en donde el Tribunal Supremo se aparta de una inveterada doctrina jurisprudencial respecto de lo que conocemos con la ley de usura, la ley Azcárate, y que ya generó a partir del 2015 un bazar jurisprudencial y que se ha visto agravado, además de forma muy exponencial, a partir de la sentencia de 4 de marzo de 2020, que todos esperábamos, estábamos convencidos que iba a generar seguridad jurídica y que lamentablemente no ha sido así. Yo ahora ya le paso la palabra a don Javier Orduña para que introduzca el tema y yo iré posteriormente más a una cuestión casuística, a una interpretación de esa sentencia de 4 de marzo del 2020 y todo ello sin perjuicio de que vayáis formulando preguntas, iremos mirando al panel las preguntas que vayáis haciendo y, por supuesto, cualquier duda, cualquier respuesta que podamos dar, nos la enviáis por correo electrónico y le daremos puntual respuesta. En estos momentos ya tenemos 75 participantes en la webinar. Os damos de nuevo las gracias y sin más le paso la palabra a mi querido y admirado amigo y profesor don Javier Orduña. Javier. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Para mí es un placer estar aquí en vuestro despacho y en estas, funciones un tanto pues formativas o divulgativas, ¿no?, sobre temas jurídicos de actualidad. En Barcelona, precisamente a través del Instituto I+D, del Colegio de Abogados, que tú bien conoces, pues realizamos precisamente un congreso sobre el futuro del crédito revolving. Yo creo que la rúbrica de este congreso estaba muy bien porque hablábamos del futuro del crédito revolving. Y desde este, digamos, planteamiento, lo que hicimos fue un análisis de la situación actual, no solamente jurisprudencial, sino también, digamos, de la normativa europea, del producto financiero en sí mismo considerado, es decir, una perspectiva del mercado financiero, etcétera. Y yo creo que las conclusiones que se obtuvieron son acertadas y correctas. Y esto nos tiene que mover un poco, básicamente, a un cierto planteamiento, digamos, de base. Lo primero que dijimos ahí es que desde una, digamos, perspectiva, digamos, de prospectiva, el crédito revolving es un producto financiero consolidado, es decir, en ese sentido es estable, desde el punto de vista de que realmente ofrece en la actualidad, dentro de lo que es el ámbito de los productos, digamos, de consumo, ofrece unas características propias, peculiares, sin perjuicio de que efectivamente estas características, por supuesto, tengan que ser bien explicadas al consumidor por el deber de transparencia, por el principio de transparencia, pero ofrece unas características propias y peculiares que le hace, de alguna forma, tener una referencia específica. Fundamentalmente consiste en una línea de crédito muy flexible. Como se dijo en ese congreso, precisamente en esa flexibilidad es un valor añadido, y más de acuerdo con los perfiles de consumo que tenemos en la actualidad. Pero por otra parte, dentro de lo que ya es el mercado financiero, que hay que resaltarlo, el crédito revolving tiene también por decirlo de alguna forma, una evaluación propia. Es decir, ya es un subsector específico que resulta indexado. Es decir, que hay unas referencias estadísticas específicas
que hay una valoración también de inversión específica, etcétera, etcétera. Con lo cual, perfectamente puede tener, por tanto, una valoración propia y diferenciada. Esto hace que el crédito revolving siga siendo un producto, como he dicho al principio, consolidado. Pero esto lo digo porque ya entramos un poquito dentro de lo que es el ámbito, digamos, más jurisprudencial que tratamos, porque estas perspectivas, efectivamente, son perspectivas totalmente desconocidas por la ley de usura de 1908. Son perspectivas donde realmente, bueno, pues no había un mercado financiero europeo, había a lo sumo pues un mercado nacional, y en donde realmente pues esta ley, que es una ley de 1908 y por tanto se hace bajo el paraguas completamente del Código Civil, pensemos artículo 1255, única limitación es la ley, la moral y el orden público. La ley no podía ser un impedimento porque precisamente Azcárate participaba necesariamente de la validez y licitud del préstamo y por tanto también obviamente de la validez y licitud del interés, entre comillas, pactado por el parte. Por tanto, el préstamo era una figura legal desde el punto de vista del Código Civil, como no podía ser de otra forma, y tampoco había una normativa específica de limitación, digamos, legal, en sentido de ley amplio, desde el punto de vista de los tipos de interés. Lo que sí que había, lo que sí que perseguía, hay que decir que con toda realidad y con toda justicia, la ley de Azcárate era precisamente la usura. Un concepto distinto al que aquí abordamos. Fundamentalmente, ya se ha dicho muchas veces, porque establece un marco fundamentalmente de invalidez del contrato, pero no por razones contrarias a la legalidad de sus elementos materiales o presupuestos, sino fundamentalmente por razones, digamos, derivadas de la inmoralidad, fundamentalmente por la finalidad y por las circunstancias en las cuales se otorgaban estos préstamos. Y hablamos de préstamos en sentido antiguo, porque ni siquiera eran créditos, eran préstamos. La modalidad de los préstamos usuarios era de muy distintas, digamos, figuras. Estaba el préstamo que era usuario porque te decía que te daban 100 y te daban 50. Estaba el préstamo usuario porque te decía que te daban 100 para un contrato de compraventa, pero era un contrato de compraventa con pacto de retro que cerraba realmente la figura usuraria. Y luego estaba el préstamo usurario porque las características o circunstancias del caso eran realmente muy determinantes de esa iniluria, de esa injusticia, la angustia, en este caso del prestatario, que se veía obligado, forzado, porque no tenía acceso a ningún otro tipo de recurso financiero, la limitación de las facultades mentales. Por supuesto que hoy en día no haría falta ni explicarlo, o la propia inexperiencia, en este caso, digamos, del prestatario. Circunstancias, todas ellas de índole subjetivo, pero que necesariamente tenían que ser apreciadas por el juez a la hora de determinar, fundamentalmente, no un tipo de interés aproximado, ajustado o justo, sino básicamente la nulidad del contrato con base a una aplicación conjunta de las circunstancias objetivas, donde podía entrar precisamente también pues, el elevado tipo de interés superior al normal del dinero, pero que entraba a valorarse con mucha discrecionalidad, porque la ley de Azcárate daba mucha discrecionalidad, valorarse con otras circunstancias subjetivas, necesariamente subjetivas, de posición, digamos, en este caso, del prestatario, y el conjunto de esa valoración pues determinaba no una horquilla de precios, vamos a decir, adecuados o razonables del crédito del préstamo, sino determinaba la usura de ese préstamo. Y por tanto, las sentencias que hacía el Supremo hasta sin veterado, desde el principio lo que contemplaban fundamentalmente era precisamente la nulidad de ese contrato de préstamo. A tal punto que desde la primera jurisprudencia que surge prácticamente desde la publicación de la sentencia de 1911 y siguiente, lo que claramente tenía prohibido el Tribunal Supremo era efectivamente una sentencia generalizadora. Establecer, por ejemplo, pues que determinado comportamiento era para todos los casos de préstamos, pues digamos, usurario, incluido obviamente el elemento, digamos, del interés que se había aplicado. Se tenía que resolver, por tanto, caso por caso. La sanción era la nulidad del contrato por su razón inmoral. O la jurisprudencia ya ha evolucionado, un poco matizando un poco esto, pero fundamentalmente en aquellos contextos de los primeros años del siglo XX y la jurisprudencia de los 40, que después cita la sala primera, las sentencias que Jesús ha hecho de referencia, la de 2015 y la de 2020, fundamentalmente se asimilaba esta inmoralidad a consecuencia. No es exactamente lo mismo, pero basta como ejemplo para señalar el fundamento primario, último y determinante de esta figura en la inmoralidad. Hasta tal punto que una de las sentencias, precisamente en los años 40,
importante, porque hace una referencia genérica, nos dice que efectivamente la usura lo que castiga, lo que sanciona es precisamente la explotación, en este caso injusta, del prestamista con el sufrimiento o con la angustia del prestatario. Esa explotación, además, en circunstancias totalmente injustificadas, injustas, son un poco lo que servía de referencia. La ley de usura, por tanto, no tenía ninguna finalidad desde el punto de vista técnico de mercado, de ordenación de mercado. Lo que contenía era, precisamente, y he dicho al principio, razonable y justificadamente, pues por el propio título de la ley, era una ley precisamente para reprimir determinadas prácticas, en concreto, que se calificaban como suicidas. Claro, como he dicho en la introducción, cuando hablamos de crédito revolving no estamos hablando del préstamo usurario de 1908, por supuesto. Estamos hablando de una figura que corresponde o que está completamente integrada en el ámbito de armonización de las directivas, concretamente de la directiva de consumo, pero también y sobre todo en la directiva de condiciones generales, la 93/13, que recordemos que es una normativa de aplicación imperativa en toda la legislación de consumidores de la Unión Europea. Por tanto, estamos ya muy próximos a lo que son los conceptos de norma pública o de orden público y, por tanto, en principio, el crédito revolving es una figura sujeta al ámbito competencial, al ámbito del armonizador de las directivas y reglamentos de la Unión Europea. Esto es muy importante porque hay que recordárselo constantemente a nuestros jueces en general, no por nada, sino sencillamente porque están obligados a aplicar, por virtud del principio de la primacía del derecho europeo, que yo lo considero aquí como una de las perspectivas clarificadoras, vamos a decir, de todo este bazar jurisprudencial que ha dicho Jesús al principio. Pues, ¿por qué? Porque en la perspectiva de la primacía del derecho europeo nos va a ordenar, metodológicamente nos va a ordenar cómo podemos aquí aplicar estos casos. Y esto es sumamente interesante porque si nos fijamos en esta primacía del derecho europeo, lo primero que tenemos que advertirle, en este caso al órgano jurisdiccional nacional, es que está ante una materia que es fundamentalmente una materia ordenada por las directivas europeas. Por tanto, es competencia de la Unión Europea. Si es competencia de la Unión Europea, lo es en la medida en que efectivamente está regulado por las directivas. Dentro de esas directivas, las propias directivas, la propia aplicación de las directivas a través de la jurisprudencia del TJUE nos han dicho qué materias son claramente armonizadas y, por tanto, algunas de ellas incluso de orden público económico. Esto significa que aunque el demandante, o en este caso el reclamante, el prestatario, establezca, por ejemplo, como acción principal, pues una acción de aplicación de la ley de usura, no por eso la mera petición, el petitum, que es un principio de rogación, obvia o impide la aplicación de oficio de este derecho imperativo, que es el derecho de la Unión Europea a través del principio de primacía del derecho de la Unión Europea. Artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en esas materias armonizadas, donde realmente lo que se hace es armonizar para tener un mercado de correcto funcionamiento interno, en este caso el mercado financiero, por tanto, desde esos postulados, que son los postulados, los mismos principios del Tratado de Funcionamiento del Estado de la Unión Europea, pues necesariamente tienen que tener una aplicación uniforme. Claro, si a esto vamos, no puede ser, con todos mis respetos, obviamente a mis excompañeros, que la sentencia de 4 de marzo nos digan que no aplican el derecho europeo sencillamente por la razón de que en el petitum de la demanda aparecía como acción principal la aplicación de la ley de usura. Oiga, la aplicación de la ley de usura, usted la aplicará íntegramente y no aplicará el derecho europeo en la medida en que su interpretación y aplicación de la ley de usura no comprenda, no afecte, no incida sobre ninguno de los aspectos armonizados de las directivas que por definición son de aplicación al crédito revolving. Insisto, por respeto, estos juicios es el crédito revolving, es por tanto un producto financiero regulado y establecido en las directivas. Si esa interpretación que usted hace afecta a uno de los elementos armonizados en la aplicación de la directiva, tanto de derecho de consumo como la directiva de condiciones generales, entonces, innegablemente, usted, tribunal, el que sea, de oficio, tiene que aplicar el derecho europeo. Por tanto, esta perspectiva a mí me parece de base. No podemos decir, oiga, no aplique usted la ley de usura, porque obviamente lo deseable es que tuviéramos una ley de usura moderna, actual, del siglo XXI, porque obviamente cuando hablamos de las circunstancias subjetivas, obviamente no son las mismas en 1908 que las del siglo XXI, y puede haber comportamientos de prácticas de mercados usurarias aún hoy en día,
pero habrá que determinarlos modernamente, ¿no? Desde un punto de vista de una aplicación que, por definición, dicha ley no permitía una organización de mercado. Por tanto, habrá que decirle a los órganos jurisdiccionales, ojo, usted tiene que aplicar sí o sí el derecho europeo en la medida en que efectivamente incida sobre un ámbito armonizado por la directiva. Y aquí es la principal cuestión. La sentencia del Supremo incide directamente sobre el elemento principal del contrato, que es la determinación del tipo de interés, estableciendo, en mi modo de ver también, y respeto debido, injustificadamente, porque no tiene norma habilitante para ello, no tiene norma habilitante que diga o que permita a un tribunal, ya sea Supremo, una audiencia, un juzgado de primera instancia, establecer bajo su discrecionalidad o parecer, al final es la discrecionalidad o parecer del tribunal o de la instancia, un parámetro adecuado, digamos, de interés normal del dinero, fuera estrictamente del mercado, del correcto funcionamiento del mercado. No, pues si no hay una norma habilitante, y no la hay en nuestro jurídico, pues realmente ya hay una extralimitación. Pero es que además, y aquí lo que interesa por el caso concreto, es que esta extralimitación es contraria precisamente a una norma armonizada, que es el artículo 4.2 de la Directiva 93/, en el sentido que efectivamente, claramente, el Tribunal Supremo, bueno, cuando yo estaba, y después lo hemos dicho hasta la saciedad, el artículo 4.2 está transpuesto directa, indirectamente, explícita, implícitamente, lo hemos dicho de todas formas, a raíz de la modificación del artículo 10, en el texto refundido. Bueno, lo hemos dicho claramente, por tanto, no tenemos ninguna duda de que está. Pero es que además la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es clara. Dice, bueno, no me digan ustedes si está transpuesto o no está transpuesto. Si no hay norma habilitante del Estado nacional, de la normativa nacional, si usted, juez, quiere entrar a valorar la adecuación entre el precio y la prestación realizada y el servicio prestado, necesariamente y previamente tiene que determinar la falta de transparencia de la cláusula que determina ese elemento principal del contrato. Porque si no lo hace previamente, usted sencillamente no puede entrar, con independencia de que tengan traspuesta o no tengan traspuesto el artículo 4.2. Por tanto, la jurisprudencia del TJUE en este caso es bastante clara, es decir, es clarísima desde el punto de vista de que un juez nacional, si quiere entrar bien a través de la ley de usura o a través de cualquier otra normativa nacional, entre comillas, sin norma habilitante que le permite determinar, entre comillas, realmente por un baremo establecido, una cierta limitación del tipo de interés, en este caso el crédito revolving, necesariamente, aunque sea jugando con una acción principal, una petición principal de usura, necesariamente si toca el elemento principal del contrato, como el crédito revolving es materia armonizada, deberá previamente fijar la falta de crédito. Con esto lo que estoy diciendo, y lo dijimos también en el Congreso, es que el futuro, de alguna forma bastante clara, del crédito revolving está no en la vuelta de la ley de usura, está fundamentalmente en el ejercicio responsable del principio de transparencia. De ahí el valor que le hemos dado a los protocolos de transparencia como una medida eficaz de estos créditos, fundamentalmente para la comprensibilidad, en este caso, del cliente. La comprensibilidad tanto de las ventajas como, entre comillas, de las incomodidades o de las obligaciones que puede verse sujeto este tipo peculiar de crédito revolving. Esta es la posición que hay que defender desde el punto de vista objetivo del mercado europeo y de protección del consumidor. Es decir, un crédito revolving responsable, donde efectivamente va destinado a unos perfiles, vamos a decir, hoy en día la inteligencia artificial lo permite, o unos perfiles razonables de determinados deudores, de determinados consumidores. Es también responsable porque de alguna forma obviamente se tiene que cumplir con un principio de transparencia en lo que es la explicación contractual de esta figura, y también responsable porque está además, o debería estar además, canalizado en su venta a través de canales, digamos, específicos. Es decir, no que te lo vendan esperando el autobús, o haciendo deporte por la calle, sino que te lo vendan desde una serie, digamos, de canales específicos donde se permita pues, una cierta reflexión, etcétera, etcétera, una cierta explicación del producto. En fin, todo esto es un poco el crédito responsable, el crédito bien informado, es lo que es el futuro que asienta ya la determinación de lo que será el tipo de interés, que a eso está fundamentalmente dependiendo del correcto funcionamiento del mercado. En el propio Congreso analizamos precisamente que esto es lo correcto, porque viendo los países de nuestro entorno, vimos dos elementos importantes.
El primero, es verdad que algunos países en nuestro entorno tienen regulado una limitación. Bueno, es una opción de política legislativa totalmente, vamos a decir, válida y lícita. Oiga, pues si un legislador entiende que precisamente en este subsector del mercado financiero, por las alteraciones que pueda haber o las circunstancias que pudieran haber, es mejor tener unos límites, pues oiga, habrá que establecerlo, pero por norma. Evidentemente, no lo va a establecer un órgano judicial. En ningún caso se pone así. Por tanto, establecimiento por norma, con las garantías propias de la norma, de un posible límite en cuanto al máximo de tipo de interés establecido en el decreto regulador. Ese fue uno de los primeros criterios que vimos. Y el segundo criterio, que también es válido de toda esta modernidad en el sentido del futuro del decreto regulador, es que precisamente esas legislaciones ya no se apoyaban en la legislación de usura, se apoyaban en los códigos de derechos de consumidores, que podía ser así, o en los códigos o en las leyes de condiciones generales de contratación. Porque aquí ya es esa dicotomía que tenemos entre la protección del consumidor y la tutela del mercado, ya cada vez está más claro que no es así. Es decir, cuando se protege al consumidor a través de principios como la transparencia, lo que se está protegiendo también es el mercado, la tutela del mercado. Esto ya se lo plantearon en la ley alemana de condiciones generales, nada menos que de 1937, y la conclusión que llegaron, entre comillas, los más listos, era decir, no, mire usted, aquí efectivamente lo que se está protegiendo es un principio de protección del consumidor que ya es de mercado, que ya es protección de mercado, porque protegiendo la transparencia y la información en la contratación, estamos protegiendo una práctica de mercado, porque la contratación seriada es una práctica. Esto ya nos abre también una nueva referencia precisamente a lo que sería el moderno derecho de la competencia. El moderno derecho de la competencia ya no tiene que verse fundamentalmente como una superestructura fragmentada, ¿no? Bolsas, seguros, banca, sino que realmente está todo totalmente integrado. Y la argamasa que integra precisamente es la contratación seriada. Por tanto, la contratación seriada es una seña de identidad, es una práctica de mercado. Se protege tanto los derechos del consumidor, pero se protegen sobre todo la libre concurrencia y sobre todo la igualdad de trato, que son principios que están en la base de la directiva de consumo, pero también de la directiva de seguros, también decir por qué, porque forman parte de los principios fundacionales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Bien, yo creo que como introducción es suficiente. Bueno, pues yo os recomendaría que en este ámbito insistiéramos las veces que fuera necesaria en la conveniente o la necesaria aplicación del principio de primacia del derecho europeo en materia de crédito revolving. Inclusive, aunque la demanda verse como acción principal por la ley de usura. Oiga, en los aspectos conexos, en los aspectos en los que esa ley de usura, tal como se aplica, tal como está aplicando el Tribunal Supremo, tiene incidencia en materia fundamentalmente de directivas europeas, necesariamente el juez nacional tiene que aplicar de oficio, y más si se le pide, de oficio el derecho europeo. Pues muchísimas gracias, querido Javier. Y efectivamente, tú ya tienes publicado un artículo que analizas muy bien la cuestión sobre el control del precio en un préstamo, un crédito por parte del juez, y analizas una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de diciembre del 2020. De todas maneras, lo que aquí vamos comentando, tanto Javier como yo, lo veréis colgado en nuestra página web a través de los muchos artículos que hemos ido publicando en las distintas revistas jurídicas. Pero sin perjuicio de ello, si alguno necesita o alguna necesita la remisión o del artículo, de la sentencia o de cualquier tema ampliado, yo personalmente no tengo ningún inconveniente en contestar a vuestros correos, como decía al principio, y dar respuesta puntual a cualquier pregunta que solicitéis. Os comentaba que era la sentencia de 10 de diciembre del 2020, es el ROJ del Supremo 4068 del 2020, y nos dice el Supremo que no es procedente que el juez realice un control de precios que pueda anular una cláusula que establece el precio porque este resulta desproporcionado a la prestación. Además, hace remisión al artículo 4.2 de la Directiva 9313 que comentaba Javier. Por eso cuesta mucho de entender ese cambio jurisprudencial de la Sala
primera del Tribunal Supremo respecto de la sentencia de 25 de noviembre del 2015, que se aparta de dos importantes sentencias, una de 18 de junio del 2012 y de la que fue ponente el magistrado señor Orduña en aquel momento, que además hace un análisis de los distintos ámbitos de aplicación de la ley de usura y de la Ley General de Consumidores y Usuarios, que por cierto, esa fue la primera sentencia en la que se analiza por primera vez en Europa el principio de la transparencia, la de 18 de junio del 2012. No viene esa doctrina de la Unión Europea, sino realmente en una sentencia se plasma en el 2012, en junio del 2012, y luego posteriormente también se analiza ese ámbito de la ley de usura en la sentencia de 2 de diciembre del 2014. Pero bueno, desgraciadamente el Supremo marca doctrina, el Supremo al fin y al cabo es el que fija doctrina jurisprudencial, y en las sentencias de 2 de diciembre y, perdón, de 25 de noviembre del 2015 y la de 4 de marzo del 2020, ambas dictadas por el Pleno, por lo tanto con vocación de fijar doctrina jurisprudencial, nos ha dicho lo que nos ha dicho. Yo creo que el Tribunal Supremo deja clara en la sentencia de 4 de marzo del 2020 cuál es su nueva doctrina jurisprudencial. Pero es cierto que quizás, por acomplejamiento, dicho en el mejor sentido de las palabras, no quiso entrar a fijar, hacer un control del precio, quizás por error, o quizás porque no se ha entendido bien. Yo creo que ni por la una ni por la otra, porque para mí queda bastante claro lo que el ponente, el señor Sarazá, quiere decir en esa sentencia, ese cambio jurisprudencial que pasa del doble de lo que se considera interés notablemente superior, que era lo que venía estableciendo hasta la sentencia de préstamo al consumo, y dice, oiga, mire usted, hemos venido considerando durante muchísimas décadas que a efectos de un préstamo, todo lo que supere el doble del interés pactado se considera interés notablemente superior y por lo tanto de aplicación de la ley de usura, pero cuando estamos en este nuevo ámbito de crédito que tiene un mercado específico, que es el crédito revolving, habida cuenta que ya el interés es alto, porque sin duda es alto, pero no ilegal, estamos en un interés alto, y en ese caso concreto, porque el Supremo lo que hace es analizar y resolver un caso concreto que estaba en el 20%, dice en su sentencia, esa es mi interpretación personal, que ya viene siendo recogida por bastantes audiencias provinciales, el Supremo lo que nos dice es que, habida cuenta que ya es alto, aplicar ese criterio, esa doctrina del doble en un interés que ya está en un 20% nos llevaría a un porcentaje muy desproporcionado. Y por lo tanto lo que hace es aplicar la doctrina del tercio. En vez del duplum, lo fija en el tercio y dice, oiga, todo lo que supera el tercio se considerará interés notablemente superior. Desgraciadamente, el Tribunal Supremo no lo dice así de claro. Cuando en su función de uniformar, en su función de generar seguridad jurídica en la interpretación del derecho nacional, en mi opinión, debería de haber fijado de manera clara y objetiva esa horquilla para evitar ese mosaico jurisprudencial en el que nos encontramos, ese bazar jurisprudencial en el que nos encontramos y del que son exponentes de esa realidad. Aunque todos los que estáis aquí conectados vivís en el día a día ese bazar jurisprudencial en vuestros propios despachos, pero basta acudir al CENDOG para poder comprobar en cómo estamos actualmente. La sentencia de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, de 3 de marzo del 2021, analiza acertadamente toda esa casuística jurisprudencial. La sentencia de La Coruña, con sede en Compostela, de 30 de septiembre del 2020, también nos hace un análisis de los distintos porcentajes, puntos porcentuales, y la verdad es que es un auténtico mare magnum de inseguridad jurídica brutal el que se está
resolviendo por los tribunales de instancia y las audiencias provinciales. Algunas audiencias provinciales acuden al artículo 24 de la Ley de Crédito al Consumo, 2,5 puntos por encima, otros a lo que debe de 3 puntos de respecto de lo que con la Ley de Crédito Inmobiliario se entiende que es un interés moratorio abusivo, acude de forma analógica a distintas cuestiones de forma absolutamente inconcebible, y lo único que hacen es convertirse todos, incluido la Sala Primera del Tribunal Supremo, en un controlador de precios. De oficio, en sede jurisprudencial, están controlando el precio del mercado, cuando en España no hay norma habilitante para controlar el precio del mercado, salvo vía control de transparencia a través del artículo 4.2, cuando se incumple la información necesaria que debe de recibir el adherente, el prestatario, en un contrato de crédito. Pero repito, eso ha venido dado porque el Tribunal Supremo, en su sentencia de 4 de marzo del 2020, no dijo de manera clara: pasamos del doble al tercio. No lo dijo, no lo especificó. Y nos encontramos en sentencias, muchas en la actualidad, que todo lo que supere el 20% es usurario. Todo, cualquier cantidad que supere el 20% es usurario. De esa situación se hace eco incluso la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, en una sentencia del 15 de octubre del 2021, en el que, en el supuesto en concreto, había un diferencial del 1,97%. Y dice la audiencia: hombre, por el amor de Dios, un 1,97% no puede ser interés notablemente superior al normal del dinero. Y para mí, la irracionalidad en la que nos encontramos es que, sinceramente, me dan ganas de llorar, porque para aplicar la ley de usura, que te has cargado el elemento subjetivo, que es requisito sine qua non para aplicar la ley de usura, basada en el caso individual, en la casuística, en el supuesto concreto, y dictada para combatir los supuestos de inmoralidad, la tacha de inmoralidad. Pero si al final dices: oiga, mira, es que yo en el año 40, en la década de los 40, estuve mirándome esa jurisprudencia y entiendo que el elemento subjetivo ha dejado de ser de aplicación. Yo creo que no, lo ha explicado muy bien el profesor Orduña. Yo me he estado estudiando todas esas sentencias y no llego a esa conclusión, pero puedo entender que la Sala Primera haya llegado a esa conclusión y quiera aplicar exclusivamente el elemento objetivo. Pero si quieres aplicar el elemento objetivo, aplícalo atendiendo a lo que dice el artículo 1 de la Ley de Usura. Y la Ley de Usura no habla de intereses usurarios. Habla de un interés notablemente superior al normal del dinero. Y la palabra notablemente es notablemente, no es suspensamente, es notablemente. Tú no puedes aplicar en un diferencial del 1,97% respecto del tipo medio la ley de usura, ni puedes aplicarlo respecto de un 10%, ni siquiera de un 20%. No puedes aplicarlo 2 puntos por encima, porque no das margen en el mercado para fijar los precios. Si es que en realidad quien debería de meterse aquí es la Comisión Nacional de la Competencia y requerir al Tribunal Supremo, porque está controlando el precio del mercado. Esta es la realidad. Si fuera cualquier otro mortal ya se hubiera metido la Comisión de la Competencia. Esta es la realidad, porque se ha convertido en un controlador de precios. Aunque, insisto, yo creo que la Sala Primera del Tribunal Supremo lo deja bien claro en la sentencia de 4 de marzo. Pasa del doble al tercio, y todo lo que supere el tercio se considerará interés notablemente superior, que es, al fin y al cabo, lo que ya tenemos regulados dentro de nuestro ámbito comunitario. La propia sentencia de 4 de marzo del 2020 nos está diciendo que en derecho comparado, en nuestros países vecinos de la Unión Europea, está regulada una horquilla, un tope máximo de lo que se considera interés notablemente superior o interés usurario. Y tenemos, por ejemplo, en Francia, que considera, y además aplica en sede ley de usura, que un tope máximo
al interés remuneratorio en este tipo de contratos revolving. Y dice, mire usted, todo lo que supere el 33% es interés notablemente superior o interés usurario. Me da igual la denominación. En Dinamarca lo tenemos en un 35%. En Alemania, todo lo que supere 12 puntos. 12 puntos es bastante, ¿eh? En Italia, un 25% más 4 puntos. En Suecia, un 40%. En Portugal es donde está más bajo, un 25%. Prácticamente 5 puntos porcentuales cuando estamos en esas tasas del 20%. Y lo están regulando en estos momentos, o hay un proyecto de ley en Irlanda que está en la propuesta legislativa en un 33%. Por lo tanto, no hay ningún problema y ojalá el legislador español lo regule. Ojalá lo regule. Se perdió una gran oportunidad en la reforma de la orden del 2011, con la aprobación de la orden de transparencia del 2020. Se perdió una gran oportunidad. Nosotros, en varias propuestas legislativas, desde la abogacía estuvimos solicitando que se regulara. En muchas conferencias en las que yo participaba, pedía que se aprovechara esa orden ministerial donde se regula el crédito revolving, que se estableciera un tope máximo. Pero desgraciadamente no fuimos escuchados. Desgraciadamente se perdió una gran oportunidad. Desgraciadamente se siguió generando y se contribuyó a esa inseguridad jurídica en la que nos encontramos, con esa doctrina jurisprudencial tan contradictoria por parte de nuestros tribunales, en la que nos vemos abocados en el día a día de nuestra práctica profesional. Y es una triste pena. Ojalá que el legislador lo haga. En la propuesta de directiva de crédito al consumo de 30 de junio del 2021, en el artículo 31 ya se prevé la regulación o la obligación por parte de los Estados de establecer un tope máximo en lo que ha de ser la TAE y el coste del crédito. Sería deseable que el legislador español, viendo ya que la propia propuesta de directiva ya lo está estableciendo, sería muy deseable que el legislador español lo regulara, se anticipara y acabaríamos con esta situación de auténtica inseguridad jurídica en la que estamos abocados. También sería deseable que la Sala Primera del Tribunal Supremo fijara de manera clara, ahora que tiene varios recursos pendientes de resolver, fijara de manera clara cuál es esa horquilla, cuál es ese parámetro diferencial de lo que debe de considerarse interés notablemente superior. Insisto, mi opinión personal es que el Supremo lo que ha dicho es que esa horquilla está en el tercio. Varias audiencias provinciales, empezó en un acuerdo no jurisdiccional la Audiencia Provincial de Cádiz, y ya son bastantes las audiencias provinciales o secciones de audiencias provinciales que están manteniendo esa tesis. No quiero extenderme con citas jurisprudenciales, lo encontraréis en los artículos que hemos ido publicando y que están colgados en nuestra página web, y si alguien quiere hacer o que les facilitemos con esa información más actualizada, repito que no tengo ningún problema en dar respuesta oportuna y ir analizando. Pero, desde luego, en ese mosaico jurisprudencial en el que nos encontramos, no solamente hay que buscar como posibles actores de esta situación en la Sala Primera del Tribunal Supremo. Desde luego, el propio Banco de España tampoco contribuye a clarificar la situación. En la sentencia de 25 de noviembre del 2015, donde se analizaba, como sabéis, una TAE del 24%, el Supremo, que se remitió al Boletín Estadístico del Banco de España, tomó como referencia el tipo medio de los créditos al consumo, que es lo que en aquel momento publicaba el Banco de España. Aquí quiero abrir un paréntesis. A veces estos temas vienen resueltos como vienen resueltos por una inadecuada dirección del asunto. Sinceramente, probablemente si se hubiera facilitado al Tribunal de Instancia, a la Audiencia Provincial, toda la información de lo que era el tipo medio para este tipo de producto financiero, el
material probatorio que hubiera llegado a la Sala Primera del Tribunal Supremo no hubiera sido el tipo medio de crédito al consumo, sino el tipo medio del crédito revolving, porque la propia Sala Primera del Tribunal Supremo, recordar que nos dice, oiga, acudan ustedes al boletín estadístico o a cualquier otra fuente de prueba donde se acredite cuál es el tipo medio para ese producto financiero concreto. Lo cierto es que el Banco de España, en marzo del 2017, en su boletín estadístico, concretamente en el capítulo 19.4, estableció el tipo medio para esta tipología concreta de producto financiero como es el crédito revolving, como muy bien ha comentado antes Javier Orduña. Pero ¿qué ocurre? Que si nos vamos al boletín estadístico del Banco de España y nos vamos, por ejemplo, al capítulo 19.6, en créditos al consumo vemos que ahí está establecida la información en TAE. Si nos vamos al capítulo 19.4 respecto de lo que es crédito al consumo y lo que es crédito revolving, con una columna autónoma e independiente, el tipo medio no está establecido en TAE. El tipo medio está establecido en TEDR. Como todos sabéis, tenemos latín, que no es griego, latín, interés remuneratorio, tenemos la TAE, que lleva incorporada todos los gastos y comisiones. Yo creo que aquí el Tribunal Supremo aceptó diciendo, oiga, no, para saber lo que cuesta un préstamo hay que tener todo bien informado, comisiones, gastos, etcétera, etcétera. Pero la información que facilita el Banco de España es TEDR, que es el interés remuneratorio, o la TAE, nos dice el Banco de España en la información, la TAE sin comisiones. Las comisiones, al fin y al cabo, es lo que más encarece al final el coste de devolución de ese préstamo. Claro, si la información que facilita el Banco de España está en TDR, que viene a ser prácticamente latín y no la TAE, cuando acudimos a hacer la comparativa, estamos ante datos económicos erróneos, datos económicos que no nos sirven para hacer la comparativa. Y esto es culpa exclusiva del Banco de España. Recientemente, el Banco de España, como sabéis, a través de la orden ministerial del 2020, ahora el Banco de España ha dictado la circular, la 6/2022 de abril, y la verdad es que nos ha cambiado la configuración del portal del cliente bancario. Hasta ahora nos íbamos al portal del cliente bancario y por lo menos ahí teníamos la comparativa de crédito al consumo, crédito revolving y algo muy importante, el tipo medio en la zona euro, que prácticamente era igual el tipo medio de la zona euro que el tipo medio en España, 1,5 puntos, 2 puntos de diferencia, igual prácticamente que en el crédito al consumo, cosa que es inconcebible, porque si en el resto de Europa el TAE o el TEDR del crédito revolving es prácticamente parecida al que se aplica en España, el Tribunal Supremo se ha metido en un berenjenal complicado, porque todas estas operaciones transfronterizas cercenan la libertad del mercado financiero, la libertad de mercado. Pues bueno, el Banco de España nos ha hecho aquí una cosa rarísima, os recomiendo entrar, es novedosísimo de la semana pasada, te reenvía al capítulo 19.4 y al resto de capítulos, desaparece ya la información que teníamos en el portal del cliente bancario, pero sigue facilitando esos datos de TEDR y no de TAE. Por lo tanto, la confusión sigue y sigue y sigue como la historia interminable. La verdad es que, repito, como fija doctrina jurisprudencial, yo creo que lo que hay que es aplicar el sentido común, porque el derecho no deja de ser sentido común. También tengo que decir que en muchas ocasiones, claro, que aquí en España se ha producido una situación realmente peculiar. Antes las entidades financieras tenían y tienen grandes profesionales, grandes juristas en sus plantillas.
pero como consecuencia de la crisis se ha entrado en un mercado de ventas de carteras y han empezado a actuar determinadas plataformas jurídicas en donde están buscando más el ahorro en la gestión que la especialización y el rigor jurídico. Y claro, a veces lo barato sale caro. Y al final nos encontramos con procedimientos judiciales que hubiera sido deseable que estuvieran trabajados y gestionados por estudiosos, por muy estudiosos del derecho. Por hecho que todo el mundo estudia el derecho, pero por buenos especialistas en la materia. Y eso probablemente podría conseguir, a la hora de la verdad, que explicar mucho mejor toda esta situación jurídica en la que nos encontramos. Yo he hablado de plataformas, no estoy hablando de juristas ni abogacía, Dios me libre, que ahí hay una excelencia sin ningún género de dudas, por supuesto. Pero, repito, para mí el tema está muy claro. La horquilla que fija el Tribunal Supremo es del tercio. Esa es la realidad. Y eso es lo que creo que hay que defender y convencer a nuestros jueces y a nuestros tribunales. Y bien defendido se puede conseguir perfectamente. Hay muchas más cuestiones a tratar en esta materia. El tema de la prescripción, tema apasionante. En estos momentos tenemos 3 cuestiones prejudiciales en la Unión Europea. Una de ellas la planteada por la Sala Primera del Tribunal Supremo en su auto de 22 de julio del 2021 y que se sigue en la Unión Europea con el número de asunto 561 del 21. Pero hay otras 2 cuestiones importantísimas. Una, la que plantea una magistrada del titular del Juzgado de Primera Instancia 20 de Barcelona, con su auto también de 22 de julio del 2021. Os recomiendo acudir y leer ese auto. Aún no tiene número asignado, yo no lo he encontrado en la incuria, en la Unión Europea, pero también os recomiendo analizar las preguntas que formula la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona respecto de la prescriptibilidad de la acción de reintegro de gastos mutatis mutandi, en mi opinión, aplicable perfectamente a los supuestos de usura, porque hablamos de nulidad absoluta, que es imprescriptible, y de prescriptibilidad respecto de la acción restitutoria. Recordar que fue la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, con una magnífica sentencia de julio del 2018, de la que fue ponente el señor Ribelles, que introduce por primera vez en nuestro derecho interno, en el ámbito jurisprudencial, toda esta categoría de prescriptibilidad e imprescriptibilidad, partiendo de la premisa que una cláusula en un contrato predispuesto era nula de pleno derecho y por lo tanto podía vulnerar ese principio de orden público comunitario que sentó el TJUE desde su primera sentencia de 6 de octubre del 2009. Tema apasionante, pero que la sección 15 abrió un camino jurisprudencial interesantísimo. Derivado de eso tenemos estas 3 cuestiones prejudiciales y que yo, desde las sentencias de 9 y 16 de julio del 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, soy uno de los firmes convencidos de esa distinción entre imprescriptibilidad de la nulidad de la cláusula, o en su caso del crédito revolving, y prescriptibilidad de la acción restitutoria. Recientemente, el profesor Manuel Marín, el catedrático de Derecho Civil Manuel Marín, ha escrito un interesante artículo, 80 páginas, tenéis para un par de horas de lectura, pero realmente muy interesante, es de 26 de abril, muy interesante porque hace una recopilación de antecedentes del derecho del Tribunal Supremo alemán y de toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que lo encontraréis publicado en CESCO, en el Centro de Estudios de Consumo. Vale la pena la lectura. Al final, como
Como no puede ser de otra manera, estaremos todos pendientes de lo que dicte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto de lo que ha de considerarse el dies a quo. Yo sí que quiero adelantar, que a mí me parece inconcebible, no lo puedo entender, que el dies a quo se fije a partir de la sentencia en el que se fija o se declara abusiva una cláusula predispuesta o se declara nulo el contrato de crédito revolving, porque eso es llevar a la práctica la imprescriptibilidad de la acción restitutoria. Y además, cuando ya tenemos una resolución judicial que ha declarado, a través de una acción declarativa, declara la nulidad de esa cláusula o el contrato, ya no entra en juego la prescriptibilidad o la imprescriptibilidad. Lo que entra en juego es la acción de caducidad para poder ejecutar ese título judicial. Por lo tanto, yo creo que el dies a quo y en base al principio de efectividad que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido delimitando en sus sentencias de 9, 16 de julio y 22 de abril del 2021, y la más reciente, que es la que ha creado un poquito aquí de dudas, de 10 de junio del 2021, la verdad, del 2020, perdón, las anteriores, y 10 de junio del 2021, la verdad es que son temas interesantísimos. Solamente quiero acabar con una cuestión que me parece muy importante cuando ya entramos en lo que es transparencia. Se confunde muy a menudo lo que debe de considerarse transparencia con vicio en el consentimiento. Y ya la propia sala del Tribunal Supremo nos ha delimitado muy acertadamente, en mi opinión, muy acertadamente esta cuestión. No debemos de confundir nunca lo que en realidad es vicio en el consentimiento con control de transparencia. Y además, la sección 13 de la Audiencia Provincial de Madrid y la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, la verdad es que delimitan muy bien esta cuestión, dan para mí, aciertan plenamente. La sección 15 en una sentencia de 11 de marzo del 2021, perdón, la sección 9 de Madrid en una sentencia de 11 de marzo del 21, y la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona en una sentencia muy reciente además, su ponente es el señor Fernández Seijo, de 13 de enero del 2022. Son 5 líneas, permitidme que la lea, porque se confunde constantemente la acción individual de declaración de nulidad de una cláusula que afecta a un elemento esencial del contrato por falta de transparencia respecto de lo que es el vicio del consentimiento, que es otra acción completamente distinta. Recordar que la transparencia afecta esencialmente a la información que debe de recibir el adherente del contrato. Y nos dice la sentencia que os comento de la sección 15. El TJUE, desde la protección que dispensa la Directiva 93/13, no exige que el consumidor real y concreto, es decir, la persona que haya celebrado el contrato, haya entendido la cláusula o el método de cálculo del interés. Este análisis individual corresponderá a hacerlo en una acción sobre la validez del consentimiento del consumidor contratante. Por eso el TJUE introduce la figura del consumidor medio. Lo que exige el TJUE es que la cláusula sea comprensible para un consumidor medio, tanto desde el punto de vista gramatical como desde el punto de vista de la información a su disposición. No se trata de valorar si el consumidor contratante ha entendido la cláusula, valoración subjetiva, sino si un consumidor contratante ha dispuesto de la información necesaria para asegurar que un consumidor medio la hubiera entendido, valoración objetiva. Con esto termino yo también mi exposición y voy a responder 2 preguntas que habéis formulado. Una dice: ¿las directivas que conforman el derecho europeo en esta materia están contempladas explícitamente en el derecho interno? Javier. Bueno, antes que nada, un poco me interesa la cita que has dicho. Esto es verdad que ya lo habíamos dicho hace mucho tiempo, pero es que lo digo porque
Pero es que lo interesante aquí es resaltar que precisamente cuando hablamos de error de consentimiento, el régimen de responsabilidad, el error de consentimiento es totalmente distinto en el Código Civil, que es contrato por negociación, que en la contratación por condiciones. Por tanto, efectivamente, la falta de deber de información contempla, si se puede llamar, un control específico de legalidad, que es totalmente distinto del Código Civil. Entonces, ahí efectivamente, cuando hablamos de consumidor medio razonablemente frustrado, porque la Unión Europea no va a decir, oiga, medianamente, no sé, no practicar, sino que estamos hablando de un estándar y, por tanto, de un cierto nivel de calidad y comprensibilidad del voto. Simplemente eso, todos son dos cosas distintas. Aquí la pregunta es interesante, lo que hay que decir es que efectivamente estamos hablando de directivas que han resultado traspuestas a nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, desde ese punto de vista estamos hablando ya claramente del artículo 4 bis, de la ley orgánica del Poder Judicial, y por tanto prevalencia, no discutible la prevalencia. Por eso decíamos aquí, con independencia de que efectivamente podamos entender que una tercera parte es ese sentido, digamos, común para entendernos, porque la sentencia también no deja un espacio de ambigüedad, que, claro, efectivamente, por eso lo que decimos aquí que es que, con independencia de que efectivamente podamos decirle a los tribunales inferiores, oiga, mire usted, la interpretación razonable que vemos de esta sentencia del 2020 es que sea una tercera parte, también es verdad que los tribunales ordinarios hay que decirlo, oiga, mire usted, más que razonable, es que el artículo 4 bis le obliga a que si usted acepta el elemento esencial, a previamente fijar la falta de transparencia, porque eso sí que le viene obligado. Por tanto, yo creo que todo esto hay que hacerlo. Y lo que has dicho tú, porque te has dado un ejemplo que es muy claro, porque tú te preguntas, ¿pero por qué el 20% es abusivo y el 20,01 no? O el 20,01 no. Pues mira, no es así, porque eso solamente te lo puede determinar la norma. No te lo puede determinar una interpretación jurisprudencial. Si lo pensamos bien, desde el punto de vista de una interpretación extensiva o restrictiva, ¿qué diferencia hay entre un 20,00 y un 20,01? O un 21, o un 22, como muy bien dice. Claro, es que además, además no es lo mismo. Claro. No es lo mismo un 20% en un interés del 4% que un 20% en un interés del 20%. Es que es una locura. La prueba sería una locura tanto respecto al tipo de interés como al porcentaje, porque eso lo único que te lo puede hacer desde un punto de vista de carácter general es una norma jurídica. Porque, claro, no tienes otros elementos tampoco, ni siquiera del caso concreto, porque sería difícilmente generalizable, pues tú lo has hecho muy bien. Yo estoy convencido que si le preguntáramos a mis compañeros nos dirían, no, pues no hemos resuelto un caso concreto. El problema es que la aplicación de esto no es un caso concreto, pues la jurisprudencia menor lo está aplicando como si fuera un criterio general. Y ahí está el talón de Aquiles. Es que la determinación de los límites de un tipo, de una figura, de un punto financiero, no puede hacerse jurisprudencialmente. Nunca se debería hacer jurisprudencialmente porque, primero, en el supuesto de que estuviera esto hecho muy bien todo el planteamiento, habría discrecionalidad. Y en el segundo, por supuesto, yo creo que nos encontramos. En el supuesto en que no están muy claramente establecidos los límites, es un paso. Fíjate que eso va íntimamente ligado con la segunda pregunta. ¿Conflicto normativo de aplicación respecto a las normas europeas y el derecho interno o bien respecto a las resoluciones judiciales? Entiendo que prevalece el derecho europeo que resuelve el conflicto. Sin perjuicio de ahora pasarte la palabra, es que yo es que soy un apasionado del derecho europeo y del principio de equivalencia y el principio de efectividad. Y además, en toda esta materia ya hubo una primera sentencia sobre todo el orden público comunitario en el 1963 y en el 1964 respecto de la prevalencia del derecho comunitario respecto de los derechos nacionales. Era en junio de 1964 y nosotros entramos en el 85 en la Unión Europea, o sea, que viene de antiguo. Y creo que no se acaba de interpretar muy bien toda esta cuestión. Y además, curiosamente, ni siquiera en las fuentes del Código Civil se ha dado como fuente del derecho a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero sí que solo ha permitido el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Tribunal Supremo. Fijaos, y es una cosa muy curiosa, igual que tuvimos la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial a través del 4 bis, en donde se da carácter preeminente a esa jurisprudencia
y forma parte de doctrina, forma parte de la jurisprudencia, la doctrina comunitaria, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su famosa sentencia de 7 de agosto de 2018, luego han habido otras posteriores, incluso la sentencia famosa de 3 de marzo del 2020 del IRPH, que se lo vuelve a repetir al Tribunal Supremo, sentencia que, por cierto, es tan kafkiana como la del revolving. No hay Dios que entienda esa sentencia. Bueno, sí, si te vas al Boletín Oficial del Estado, todas las mañanas a consultar los índices. Eso es lo que nos vienen a decir. Pero... Ese, perdona, no sería ya el consumidor medio despierto, sería el sumamente despierto. El que no duerme, que está constantemente conectado con el boletín del Banco de España y lo conoce. Y con el Boletín Oficial del Estado. Pues bien, en esa sentencia del 2018, del 7 de agosto del 2018, en el apartado 60, hablo de memoria, pero creo que es en el apartado 68, hace una referencia a lo que dice el abogado general. Y en el apartado 69 lo delimita claramente. Y acaba diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siguiendo la recomendación del abogado general, oiga, es que los tribunales supremos de los Estados miembros tienen una función de armonización de la interpretación del derecho interno. Y fijaos que en base a esa sentencia le dice al Tribunal Supremo, no, usted, máxima cúpula de la organización judicial en su país, la doctrina que usted dicte, la función de armonización respecto de la interpretación de las sentencias que hagamos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en aras a la seguridad jurídica, ha de fijar doctrina. ¿Qué ocurre con la sentencia del revolving? Que hace todo lo contrario. Con la sentencia del revolving es una sentencia contra communitate, porque estamos hablando de un crédito, con todos los respetos, es una interpretación personal y por lo tanto en mi libertad de expresión, y que seguro que equivocada, porque mi intelecto no llega a tanto, pero tengo todo el derecho del mundo a opinar. Que tiene libertad de expresión es el único que se puede equivocar. Exacto. Pero fijaos que estamos en un producto financiero regulado por una normativa comunitaria que es la Directiva de Crédito al Consumo del 2008, donde ahora tenemos, fijaos, una propuesta de directiva de junio del 2021, en donde su artículo 31 está diciendo que los estados deberán de poner un tope máximo a la TAE y al precio del dinero. Ya lo tenemos allí en la propuesta de directiva. Seguro que en España, cuando se apruebe la directiva, lo regularán el último día del plazo, como siempre, o pedirán prórroga y seguiremos con toda esa jurisprudencia kafkiana en la que nos encontramos. Vuelvo de nuevo a la jurisprudencia. En una directiva europea, que es la de crédito al consumo, y todo un conjunto de directivas que regulan la materia. Recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en aquella famosa sentencia de 21 de abril del 2016, que además trataba y analizaba un crédito al consumo en un supuesto concursal, y que decía, no, aunque esté en concurso, el juez puede analizar una cláusula abusiva. Y decía, oigan, pero es que, ojo, que no solamente esta materia de primacía del derecho comunitario y de la función de análisis de oficio por parte del juez de una cláusula predispuesta que pueda ser calificada de abusiva, lo es para la Directiva 9313. No. Lo es para todas las directivas que afecten a consumidores. Y ahí traía a colación recordar la famosa sentencia del 2002 de la Directiva 9313, traía a colación la famosa sentencia de 17 de diciembre del 2009 de una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Salamanca respecto de la prueba en segunda instancia en relación con el derecho de desistimiento, y traía también aquella famosa sentencia de 3 de octubre del 2013, si no recuerdo mal, lo de memoria, pero creo que es la de 3 de octubre del 2013, de la falta de conformidad del producto, una cuestión prejudicial que planteaba un juzgado de primera instancia de
de Cáceres, si no recuerdo mal. Y allí nos dice el Tribunal de Justicia, oiga, que no solamente es para la directiva del 92, es para todas las directivas que afecten a consumidores. Por lo tanto, crédito revolving, estamos ante una normativa comunitaria. Y el Supremo, ¿qué es lo que hace? Se olvida de que estamos ante una normativa comunitaria, acude a una ley reciente, de 1908, con más años que Matusalén, o sea... Y le basta para hacer este planteamiento jurídico, pero el único argumento es que como acción principal ha pedido la aplicación de la ley. No, pero... Ojo, que subsidiariamente se pedía la aplicación de... No, pero aquí lo kafkiano es que se va a una ley de 1908, se carga el elemento subjetivo, se lo carga, sí, porque yo soy el Supremo, y donde hay patrón no manda marinero, digámoslo así. Bueno, retiro esto, lo desgrabaré y no lo diré. Pero bueno, al fin y al cabo tiene derecho todo, repito que tiene todo el derecho del mundo, la sala primera del Tribunal Supremo, de fijar la doctrina jurisprudencial que le parezca, como yo tengo todo el derecho del mundo de decir que para mí es un gravísimo error, porque la ley de usura está basada en la tacha de inmoralidad y en el caso concreto no, y en la casuística no para combatir un mercado generalizado como es, ni para ordenar el mercado. Y tengo todo el derecho del mundo a decirlo, todo el derecho del mundo, probablemente equivocado, porque seguro que el Supremo, como son más, tienen razón. No, pero tengo todo el derecho del mundo. El derecho, desde el punto de vista intelectual, es una cuestión democrática, es que tenga razón. Bueno, te lo agradezco. Que sean 25.000 y 2.000. Bien. Y entonces, con eso doy respuesta a la pregunta que ha formulado Isidro respecto de la normativa interna. Para mí es un grave error acudir a una ley de 1908 que además... Y estoy de acuerdo en el congreso que hicimos de crédito revolving, en donde un magnífico magistrado de la sala primera, brillantísimo, también profesor catedrático de Derecho Civil, acertaba cuando decía que la ley de usura lo que procede es contextualizarla a los tiempos actuales. No puedes aplicar, artículo 3 del Código Civil, una ley de usura, que además, esto lo ha explicado muy bien Javier Orduña, y yo, que no he leído a Díez Picazo, casi puedo decir que lo he asumido como propio. Y se entiende muy bien. El Código Civil es un código absolutamente liberal, un código del siglo XIX. Y es un código en donde incluso se carga la acción por rescisión, cosa que en Cataluña se mantuvo. Sí, pero Jesús, es que el instituto de la rescisión por lesión en general, para la participación penal, era un instituto central en el derecho intermedio, en el derecho, digamos, del ius común, totalmente admitido. Claro. Y precisamente por eso, porque no es el liberal en el sentido de que favorecer el precio de mercado y el mercado en sí mismo, pues obviamente se suprime. Pues bien, como decía, esta es mi opinión, la ley de usura surge para combatir a los especuladores del crédito. Recordad que ya teníamos también una norma que era el artículo 1535 del Código Civil, que viene del Código francés, que además provocó, en Duvalier, provocó una revuelta, porque viendo ahí leer sobre la materia, porque realmente se entiende desde el punto de vista histórico toda esta cuestión. Claro, ¿qué ocurría? En aquella época, siglo XIX, habían, igual que hay ahora, especuladores del crédito que lo que hacían es aprovecharse de la situación de angustia de las personas y se acaban quedando con su patrimonio. Por eso surge también el artículo 1535 del Código Civil, el crédito litigioso, que curiosamente en el artículo 511 del Código o de la Ley Foral Navarra no exige que sea litigioso el derecho de recompra. Tiene su explicación todo en los contextos históricos. Y la ley de usura surge en esa vía del 1535 para combatir los supuestos de especuladores que se aprovechaban de la situación de angustia de las personas y se acababan quedando con su patrimonio. Eso sí que era supuesto totalmente distinto. Cuando hablamos del usurero, el usurero típico porque claro, la usura ahora ha cambiado de manifestación desde el punto de vista de ese aprovechamiento injustificado de las circunstancias ajenas, por tanto, en ese sentido, totalmente reprochables, en cualquier tipo de la fase de la economía y contexto que nos encontremos. Pero es para hacer más obvio lo que tú acabas de decir. Oiga, mire usted, el artículo 3.1, aplicar las normas del tiempo presente, ¿tiene algún límite? Pues sí, claro que tiene. O sea, no podemos aplicar el Código de Hammurabi
la realidad, porque tiene prácticamente 5.000 y pico años, con lo cual, oiga, es muy difícil. La ley de usura aplicado ahora a la realidad social nos llevaría fundamentalmente a determinar nuevos parámetros, incluso concretos, de aplicación usuraria de productos financieros que a lo mejor están al 2.000%, al 3.000%, que además en unas circunstancias subjetivas del cliente, bueno, se podría hacer, sí que se puede hacer, pero lo razonable sería afrontar estos supuestos de usura modernamente y establecer claramente sus requisitos. Eso yo creo que es una cosa muy clara. Y lo otro que se está diciendo es muy razonable. Es decir, mire usted, si es que al final el ámbito del usurero de aquel contexto que hay que leer, porque hay novelas inclusive que lo escriben, es que, oiga, el usurero era una parte del paisaje, para decir, ¿sabes? Como del paisano. Y era una parte o paisano del paisaje que sabía muy bien dónde estaban las debilidades y las dificultades de determinadas. Por tanto, no estamos hablando de una empresa que anónimamente lanza, no. Podrá ser también supuestos discutibles, pero en la usura de 1908, que está muy relacionado con el Código Civil francés, que también la previó, con el artículo 1535, donde, por cierto, la Sala Primera perdió una oportunidad. Perdió una oportunidad. Con dos sentencias posteriores, una de 5 de marzo del 2020. De establecer, pues, claro, es evidente que ahí, claro que puede haber ámbitos de, vamos a decir, si no de usura, vamos a decir de abuso, ¿vale? Pues de abuso. Bueno, pues todo esto claro que está muy relacionado. Precisamente es esa labor cuidadosa de aplicar los contextos lo que nos lleva a decir, oiga, convenzamos a los jueces de que realmente la faceta moderna de aplicar y de defender tanto al consumidor como al mercado es a través del derecho europeo y de la moderna, y no a través de una ley de usura que difícilmente vamos a encontrar, incluso con el artículo 3.1 del Código Civil, el poder actualizarlo. Lo que pasa es que en los 1535, en esa famosa sentencia de agosto del 2018, ya también se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, yo que soy un gran ferviente seguidor de esa jurisprudencia por toda Europa, que tiene un reglamento propio de todas estas materias, pues habrá que estar también a esos tiempos modernos, porque al final es que no podemos estar con normas de hace un siglo y medio. El Código Civil necesita ya darle también un cambio de 180 grados, que estamos con un código donde aún seguimos persiguiendo las abejas. O sea, es que si la gente supiera lo que cuesta, porque claro, si tuviéramos que pagar por eso lo daríamos cuenta, pero lo que cuesta no tener unos instrumentos básicos actualizados, nos daríamos cuenta que estamos perdiendo como sociedad un montón de dinero, de litigiosidad, etcétera, porque sencillamente una estructura económica tan básica como es el derecho civil patrimonial, pues no lo tenemos actualizado. Y precisamente para aplicar a rebus, vamos a ver, en circunstancias tan claramente excepcionales como las que tenemos, pues es que ni con un volcán nos tenemos que volcar explicando ya prácticamente lo obvio. Pero cuando llegas al punto, no es que hay que modificar el Código Civil. Hay algunos que parece que le quieres quitar la momia del Museo de Oficio. O sea, vamos a ver. Es que hay comisiones que son casi de la época del Egipto imperial. Pero bueno, dicho esto, y ya respondo a 2 preguntas más con las que terminamos. Cuando nos dice un espectador anónimo la determinación de un tipo máximo de interés de una norma jurídica no iría también contra el principio de la Unión Europea, como es la libre competencia y la falta de control de precios. Lo hemos dicho hace un rato, o sea, si al final, y lo ha dicho Javier Orduña al principio, si al final hay una cobertura legal, como tienen varios países de la Unión Europea, especialmente Francia, en el Código de Comercio y en sede de ley de usura, si el regulador así lo establece, ninguna discusión. Pero fijaos que deja un margen, de ahí el 30% como mínimo, porque dejas un margen a la competencia del mercado, que esa es la esencia. Si tú al final dejas un 10 o un 20%, impides que el mercado tenga competencia. Fíjate, te conviertes en un regulador del precio y un precio único, que al final provoca el efecto que cada vez va bajando más. Lo que pasa es que aclararle también, es verdad que la pregunta está muy bien apuntada, porque efectivamente el principio que tenemos en el Tratado de Funcionamiento, en el artículo 120 del Tratado de Funcionamiento, es precisamente la economía de mercado. La economía de mercado se basa en los parámetros y la libertad de precios. Por tanto, cuando el legislador europeo permite una cierta limitación de estos precios, lo tiene que hacer con sumo cuidado y no como regla general. Es decir, el propio sector financiero en sí mismo no podría estar, entre comillas, autorregulado con la norma. Es que efectivamente es posible, por ejemplo, intereses de demora,
especialmente crédito revolving, pero claro, lo que sería posiblemente, curiosamente, y yo creo que lo que lo haría, era permitir al legislador que estableciera, digamos, legislativamente o normativamente un determinado precio por los servicios del mercado financiero. Porque entonces, en el primer ámbito es posible que lo establezca y si lo establece y norma habilitante, pero con regla general de todo el sector financiero no lo puede, en mi modesta opinión, no lo puede establecer. Y por último, Damián comenta la sentencia del 4 de marzo respecto de la TAE del 26,82% y el acuerdo no jurisdiccional de la Audiencia Provincial de Cádiz. Pero como he comentado antes, son bastantes las secciones de audiencias provinciales que mantienen esa tesis de ese 30%, esa horquilla de ese 30%. Por poner un ejemplo, la sección 19 de la Audiencia Provincial de Barcelona, entre otras, una sentencia de 16 de marzo del 2021, o la sección primera de la Audiencia Provincial de Valladolid, en una sentencia de 24 de febrero del 2021, o la de Albacete, sección primera, en otra sentencia de 16 de febrero del 21, o la sección 16 de la Audiencia Provincial de Barcelona, en una sentencia de 22 de octubre del 2021. A eso me refería hace un rato, cuando es tan importante el estudio, la excelencia en nuestra profesión, el trabajar bien los asuntos, que estoy convencido que todos los compañeros y compañeras que estáis conectados y que estáis siguiendo esta conferencia, estáis en esa situación. Yo, desde luego, en lo que a mí respecta, siempre me ha encantado la formación, me ha encantado poder decir públicamente que en España tenemos una abogacía de excelencia, una abogacía muy cualificada, tanto respecto de abogados y abogadas que defienden a consumidores, como respecto de abogados y abogadas que defienden a empresas o entidades financieras. Os exhorto a seguir formándoos, os exhorto a seguir trabajando y profundizando en el estudio y, desde luego, cualquier opinión es respetable, cualquiera de las opiniones que en este caso yo haya podido verter en esta conferencia, estoy sujeto a su crítica, a su comentario, a su reflexión y a cambiar, por supuesto, el criterio. Probablemente esté yo equivocado en muchas de las cosas que he dicho, pero el debate, el estado de opinión, es lo que nos enriquece a todos. Con eso, y ya para terminar, solamente cediendo la palabra a mi querido y admirado profesor Javier Orduña para que se pueda despedir de todos y de todas vosotros, repito, gracias por haberos conectado. Tengo que deciros que de los 90 que estabais conectados, habéis estado casi hasta el final y seguimos en estos momentos en 85, y ha sido ya cuando me despedía, que ya se va a comer todo el mundo, pero aún sigue en 85. Muchísimas gracias, estoy a vuestra disposición y le paso la palabra a Javier. No, para mí, oye, un placer estar aquí conectados con vosotros, ser útil y agradeceros el interés. Lo que dice Jesús es cierto, el debate es necesario y el debate nos mejora a todos, siempre que tengamos, por decirlo de alguna forma, una posición inteligente ante el derecho, que es una ciencia, que es un derecho últimamente muy interesante, que está dando un desenvolvimiento muy claro en el ámbito del derecho europeo, que cada vez nos va a incidir más y cada vez más tenemos que impregnar esa cultura, pues fundamentalmente como abogados y como profesionales, pues también a nuestras instancias judiciales. Y nada más, deciros que, bueno, que es verdad que sobre todo para Jesús se ha trabajado en bastantes documentos judiciales, algunos otros un poco más reflexionados sobre el crédito revolving, y los podéis utilizar, pues, como os ha comentado, pues también lo puede poner a vuestra disposición. Bueno, pues eso es un poco todo. Solamente decir que en breve Javier Orduña y yo tengo el honor de compartir, ser coautor con él, publicaremos una monografía sobre el crédito revolving. La tenemos ultimada, ya está hecha, la publicará la editorial Tirán Loblan. Tenemos que hacerlo en Valencia porque Javier es de Valencia, y nuestro querido Salvador Vives, de editorial Tirán,
ha tenido la atención de pedirnos... Puedo asegurar, bueno, ¿os acordáis? Puedo prometer y prometo que no soy comisionista. No, porque tenemos que decir que tuvo una excelente idea Javier Orduña, y cualquier derecho de autor de esta obra será destinado a las víctimas de la invasión de Ucrania. Por lo tanto, no queremos obtener de una obra de este tipo, de una monografía de este tipo, rédito de tipo alguno. Me pareció una excelente idea cuando me lo comentó Javier Orduña. Me pareció que si los derechos de autor van destinados a una causa tan noble como es, a una causa tan justa como es ayudar a las víctimas de Ucrania derivada de la invasión de Rusia a ese país, pues bienvenido sea, y ojalá se haga. No hemos editado aún la obra porque creemos, porque vamos mirando constantemente Zendog, y está a punto, parece ser, el Supremo de resolver un recurso de casación. Entonces, lo lógico es que podamos... Sobre el interés revolving, si se ha admitido ese recurso, es, vamos a decir, razonablemente prudente pensar que a lo mejor se dice algo más de lo que ya se ha dicho en la sentencia de 2020, por lo cual pues sí que es razonable esperar un poco a ver lo que decía Jesús, a ver si se precisa, si se rectifica, si se precisa o qué se hace en este caso con la próxima sentencia que va a salir de la sala. Pues muchísimas gracias a todos y a todas, y esta es vuestra casa. Muchas gracias. Muy buenos días.